Hola, soy Seleni. Mi hermana una vez se aferró a mi mano, suplicándome que nunca la dejara. Años después, me empujó fuera de un helicóptero, susurrando, siempre has estorbado. Mi esposo. Él solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, dejándome caer para poder cobrar $5 millones y quedarse con mi empresa. Pensaron que moría ese día. Pero no fue así. Y caminé hacia mi propio funeral. ¿Crees que traiciones así alguna vez terminan de verdad? ¿O solo esperan escondidas en las personas en quienes más confías? Dime, ¿tú habrías sobrevivido a esto? Cuéntame desde dónde me escuchas. Porque esta historia aún no ha terminado. El frío en las penas esa mañana parecía querer prometerme algo, como si susurrara que tal vez hoy podría ser diferente. Me quedé cerca del helicóptero, viendo cómo los copos de nieve se derretían sobre mi chaqueta. Mi aliento formaba nubes en el aire fino de la montaña mientras intentaba creer que este viaje era un nuevo comienzo, no otro parche en un matrimonio que ya se estaba deshaciendo. Las manos de Rowan eran firmes mientras me ajustaba el arnés en la cintura. Su sonrisa era la misma que usaba cuando los clientes entraban a nuestra sala de exhibición, cálida, pulida, ensayada. «Feliz aniversario», dijo, dándome un beso rápido, en la mejilla. Traté de retener ese calor, dejar que se impregnara, pero el viento era demasiado cortante. Mi luz también estaba allí. Su perfume era tan fuerte que opacaba el olor a pino en el aire mientras me abrazaba con fuerza. «Te mereces este día», Celine susurró sus palabras cálidas. Sus ojos desviándose demasiado rápido mientras se apartaba. Su cabello estaba perfecto, su lápiz labial rojo intenso hacía que sus dientes parecieran imposiblemente blancos cuando sonreía para la cámara que ya sostenía. Las aspas comenzaron a girar, cortando el aire, despeinando los rizos, que esa mañana no me había molestado en arreglar. Subí, me acomodé en el asiento y miré hacia atrás, hacia mi Rowan, mientras se deslizaban junto a mí, sus rodillas rozándose. Sus sonrisas dirigidas a todas partes menos a mí. El piloto levantó el pulgar y con un temblor despegamos. Hay algo en ver el mundo desde arriba que siempre me hizo creer en las posibilidades. Los árboles abajo estaban cubiertos de blanco, los ríos como hilos de plata que los atravesaban. Quería creer que esto era un paso hacia algo mejor. La mano de Rowan rozó la mía en el asiento. Y por un segundo sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos arreglar lo que estaba roto. Pero ella me miró por encima del hombro, y no había nada cálido en sus ojos. Me aparté, enfocándome en el paisaje, fingiendo no haber visto el cálculo frío allí. El helicóptero viró a la izquierda, dándonos una vista panorámica de las montañas, y Mace levantó su teléfono, apuntándolo hacia Rowan y hacia mí. «Sonríe para la familia, Paige», dijo con voz alegre, demasiado alegre. Se inclinó más cerca, angulando la cámara, su cabello rozando mi mejilla. Intenté sonreír. Pero el rostro de Rowan era una máscara, inexpresivo, sus ojos sin encontrarse con los míos. Mi estómago se tensó mientras forzaba las comisuras de mis labios hacia arriba. Una actuación vacía. El zumbido del motor era un latido constante en mi pecho, enmascarando el golpeteo de mi corazón mientras May se acercaba más de lo necesario para una foto. Su teléfono cayó a un lado. Sus labios cerca de mi oído. «Siempre has estorbado», susurró. Me tomó un segundo procesar las palabras, un segundo entender la frialdad en su voz antes de que su mano presionara mi hombro. Vi a Rowan con los brazos cruzados, recostado, con el rostro vacío. No se movió. Ni siquiera parpadeó. Quise gritar. Pero el viento arrancó el grito de mi garganta mientras Milus me empujaba y el mundo se inclinaba violentamente. Vi su lápiz, labial rojo curvarse en una pequeña sonrisa satisfecha mientras caía hacia atrás. El blanco de la nieve y el cielo me envolvía mientras rodaba. El rugido del rotor se volvió un golpe sordo que acompañaba el pánico en mi pecho. El aire era cortante contra mi piel. Mi cabello azotaba mi rostro mientras caía. El tiempo se fracturó. Un recuerdo de las manos de mi madre trenzando mi cabello antes de mi primer día de escuela. El brillo del letrero de abierto en la tienda que construí desde cero. La voz de Rowan diciéndome: «Confía en mí, Celine. Estamos juntos en esto». Confianza. ¡Qué mentira tan bonita! Las ramas se desenfocaban bajo mí y el instinto gritaba más fuerte que el miedo. Extendí la mano, rezando, esperando. Arañando el aire hasta que mis dedos rozaron una rama gruesa. Un dolor estalló en mi brazo al agarrarla. La fuerza torció mi hombro, algo se rompió, caliente y brillante. Pero dejé de caer. Quedé colgada allí, jadeando. Un dolor que atravesaba cada respiro, mientras el mundo finalmente se quedó en silencio, excepto por el roce de la nieve cayendo de las ramas arriba. El helicóptero ya no estaba, solo un punto en el cielo ahora, llevándose a las personas que habían decidido que mi vida valía $5 millones. Me acerqué al tronco.
Cada movimiento una ola de agonía, mi vista se nublaba, mientras la sangre goteaba de un corte en mi sien. No lloré. No había espacio para lágrimas, solo para respirar, solo para sobrevivir. La nieve se empapó en mis hands, entumeciendo el dolor en mis piernas mientras apoyaba la cabeza contra la corteza áspera, cerrando los ojos un momento, dejando que el frío me envolviera como una manta. Quería dormir, dejar que todo desapareciera, pero las palabras salieron suaves, crudas, una promesa solo para mí misma. No hoy. Cerré los ojos un instante, dejando que el frío entumeciera el dolor antes de darme cuenta de que tenía que moverme. No era valentía, no realmente, sino una voz callada y obstinada que me recordaba que quedarme allí les daría la victoria. La nieve a mi alrededor estaba manchada de rosa, donde la sangre se había filtrado. Y me obligué a hacer un inventario. El aliento formaba vapor en el aire, mientras inhalaba pequeños y agudos bocanadas. Mi pierna derecha estaba doblada mal, un dolor punzante subía cada vez que intentaba moverme. Mi hombro colgaba abajo. Inútil, pero aún allí. Mis dedos temblaban. Al presionarlos contra el suelo, buscando algo sólido a que aferrarme, susurrando palabras que mi madre solía decir cuando el mundo se cerraba. No puedes rendirte, Celine. Lentamente, centímetro a centímetro, me levanté, el suelo helado mordiendo mis palmas. El frío quemaba los cortes en mi cara, despertando cada nervio que quería apagarse. Vi una rama caída al alcance, lo suficientemente gruesa para sostener mi peso. Rodando sobre un costado, la arrastré hacia mí, ignorando las lágrimas que nublaban mi visión. No era llanto. Era dolor saliendo. Apoyé la rama en la nieve, la probé. Y me forcé a levantarme, apoyando el peso en ella como muleta improvisada. El hueso de mis piernas gritaba, pero apreté los dientes y avancé de todas formas. Un paso, luego otro. El mundo estaba demasiado brillante. La nieve reflejaba una luz cruel que quemaba mis ojos. Pero seguí moviéndome, concentrada en el crujir. Bajo mi bota con cada paso tambaleante. Pasaron horas o tal vez solo minutos. El dolor torcía el tiempo hasta que lo único que conocía era el siguiente paso y la siguiente respiración. El viento cortaba mi chaqueta, atravesando el sudor que enfriaba en mi espalda. Me dije a mí misma que siguiera, que si paraba, nunca me levantaría otra vez. No era eso lo que Milus y Rowan esperaban, ¿verdad? Apareció una figura en la distancia, baja y medio cubierta por la nieve. Al principio pensé que era una alucinación, pero al cojear más cerca, se definió en una pequeña cabaña, las ventanas cubiertas de escarcha, el porche enterrado en nieve. Me arrastré hacia adelante. Cada respiración un gruñido, hasta llegar a la puerta, golpeándola con las últimas fuerzas. Nadie respondió. Revisé la manija y estaba sin seguro, la puerta se abrió con un chirrido, dejando entrar un aire más cálido. La cabaña olía a madera vieja y humo rancio, pero era refugio. Entré tambaleándome, la puerta se cerró detrás de mí y caí de rodillas, temblando. Mis ojos recorrieron la habitación, encontrando una estofa de leña en la esquina, una pila de mantas y un botiquín polvoriento en una repisa. Me arrastré hasta él, arrastrando el botiquín hacia mí, sacando vendas con manos temblorosas. Mientras vendaba mi pierna y me hacía un cabestrillo improvisado para el hombro, los recuerdos aparecieron sin querer, cálidos y punzantes. Milus de niña, acurrucándose conmigo durante tormentas. Susurrando, no me dejes, Celine, promete, que no me dejarás. Sus dedos diminutos agarrando los míos, sus ojos llenos de miedo. Antes le tenía miedo a los truenos. Yo la sostenía hasta que se dormía. Tragué el nudo en mi garganta, obligando a mis manos a seguir trabajando. Esa misma niña que antes me rogaba quedarme, acababa de intentar apartarme para siempre. El aguijón de la traición quemaba más profundo que las heridas. Un crujido rompió el silencio y giré la cabeza hacia una vieja radio en la repisa. Su luz roja parpadeando. Estática siseo. Luego una voz cortó el aire, áspera y seca. Mujer, presuntamente muerta, cuerpo no recuperado, caída fatal cerca de la cresta. Mi nombre siguió, claro y pesado en el aire rancio de la cabaña. Ya me habían dado por desaparecida, me habían borrado tan fácil como tachar una línea en una página. Me forcé a ponerme de pie, tambaleándome hacia el viejo teléfono rotatorio en el mostrador. La pantalla cobró vida, mostrando una aplicación del clima, el frente frío avanzando sobre Aspen. Apareció una notificación. Alerta bancaria. Transacción pendiente. Conocía ese número. La póliza, que habíamos pagado por años. Ya habían presentado la reclamación del seguro. Rowan y Miss ni siquiera esperaban a que encontraran mi cuerpo. Escapé una risa seca y cortante antes de que se convirtiera en una tos que sacudió mis costillas. Mis lágrimas se secaron, dejando mis ojos adoloridos y enrojecidos. «Creen que estoy muerta», susurré a la habitación vacía, aferrándome al borde del mostrador para mantener el equilibrio. «Que lo crean.
Saqué un pesado abrigo de Ranger del perchero junto a la puerta, el olor a pino y humo viejo envolviéndome, como una armadura. Mi mente se despejó, el miedo reemplazado por algo más frío, más agudo. No volvería con ellos rota y suplicando, volvería preparada. La voz de Vera llegó entonces. Clara como si estuviera a mi lado. Llámame si el mundo arde, Celine. Vera, mi antigua socia, que sabía pelear las batallas, que no dejan moretones en la piel, pero destrozan todo lo demás. Necesitaba llegar a ella, a alguien que creyera en mí antes de que Rowan y Mace me enterraran para siempre. Encontré un par de viejas botas de Ranger junto a la puerta. Rígidas pero usables. Vendé mis heridas con más fuerza, metí mis pies en las botas y me puse el abrigo, preparándome mientras abría la puerta de nuevo. El frío me golpeó como una bofetada. Pero lo dejé, dejando que me despojara del miedo, quedando solo el propósito. El frío mordió mis mejillas mientras salía, la nieve crujía bajo las viejas botas de Ranger. El viento rozaba como si tuviera algo que demostrar. Mantenía una mano en la muleta improvisada, la otra presionando mis costillas, donde cada respiración sentía que me desgarraba, pero avancé paso a paso porque detenerme no era una opción. Casi podía escuchar la voz de mi madre, diciéndolo como cuando la vida pesaba. No puedes rendirte. Celine. No supe cuántas horas pasaron mientras cojeaba. Cuesta abajo, el cielo cambiando de grisacero a ese púrpura morado del amanecer temprano. El frío ya no era tan cortante, más bien un dolor constante que me recordaba que seguía viva. A pesar de todo lo que habían hecho para asegurarse de que no lo estuviera. Cada resbalón en el hielo enviaba rayos por mi pierna, pero apreté los dientes y apoyé mi peso en la rama, murmurando promesas para hacerlos pagar. Los árboles se hicieron más dispersos. Y adelante vi el brillo de un letrero parpadeando sobre un pequeño daine en las afueras del pueblo. Mi cuerpo gritaba por colapsar, por acurrucarme en la nieve, pero seguí adelante, arrastrándome por el estacionamiento hasta que crucé la puerta. La campana sonó y las miradas se volvieron. Un silencio cayó en la sala mientras la gente me veía, el cabello pegado con sangre congelada, la ropa rota, el rostro desgastado por el viento y las lágrimas. Una camarera adolescente dio un paso cauteloso, con los ojos abiertos. Señora, ¿necesita ayuda? No respondí. Solo pasé a su lado, desplomándome en una mesa en la esquina. El asiento de vinilo frío contra mi espalda. Mi respiración llegaba, en bocanadas cortas y entrecortadas, mientras recorría la sala con la mirada, buscando algo, cualquier cosa, para sostenerme. Mis ojos se posaron en el teléfono público cerca de los baños. Su superficie metálica rayada y abollada por años de uso. Era el tipo de lugar donde la gente no hacía preguntas si necesitabas usarlo. Metí la mano en el bolsillo del abrigo de Ranger y saqué unas monedas que había encontrado, obligando a mis dedos temblorosos a meterlas. El tono de marcado fue un salvavidas. Marqué el número de memoria, apoyando la frente contra la pared, mientras sonaba. Vera. Mi voz era un susurro áspero cuando respondió. Soy yo. Hubo una pausa. Una respiración aguda. Celine. Jesús. Dijeron que estabas. Sé lo que dijeron. Escúchame. Necesito ayuda. Ayuda discreta. Estoy en camino. Su voz estaba firme, como siempre, y por un momento pude volver a respirar. Colgué y me giré justo cuando la televisión montada en la esquina cambiaba a un segmento de noticias locales. Las palabras en la parte inferior de la pantalla hicieron que mi estómago se retorciera. Siguió local Celine Thorne, desaparecida, presumiblemente muerta en tragedia de helicóptero. Observé, paralizada, mientras pasaban imágenes de Rowan en un podio, Mace a su lado, con la cara enterrada en su hombro, mientras él la abrazaba con un brazo. Parecían una familia en duelo. Víctimas de un accidente cruel, no los verdugos, que realmente eran. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento difícil, dijo Rowan al micrófono, su voz quebrándose de una manera que una vez creí sincera. Malice levantó la cabeza, la máscara de pestañas corrida por sus mejillas, temblando mientras se aferraba a él. Detrás de ellos, el logo de mi empresa se alzaba imponente. La empresa que construí con años de esfuerzo mientras ellos fingían llorarme. Solté una risa seca y un hombre en la cabina contigua me lanzó una mirada. Antes de apartarla rápidamente, clavé las uñas en mi palma, manteniéndome firme. Que lloren sus lágrimas de cocodrilo para las cámaras. Que crean que han ganado. La campana sobre la puerta sonó de nuevo, y Vera entró, recorriendo el daine hasta que sus ojos me encontraron. Cruzó la sala rápidamente, su abrigo aún cubierto de nieve, y se sentó frente a mí. Dios, Celine, extendió la mano, pero me aparté. Aún sin estar lista para consuelo. Necesito ver las cuentas, dije. Ella asintió, sacó su laptop, y se conectó al wifi del daine con facilidad. Trabajamos en silencio, el murmullo bajo de las conversaciones a nuestro alrededor.
Un fondo distante al sonido de las teclas mientras accedía a la página de fondos de emergencia de la empresa. Movieron todo, susurró, girando la pantalla hacia mí. Transferido bajo tu firma, una nota quedó diciendo, en caso de desaparición. Los fondos asegurarán la continuidad de la empresa. Mi pecho se apretó, pero no por dolor, por la realización. De lo meticulosamente que habían planeado esto, no solo estaban robando mi vida. Querían que pareciera que la había entregado voluntariamente. Vera dudó. Hay más. Han empezado rumores. Celine, los medios insinúan que estabas inestable antes del accidente. Te están pintando como paranoica, diciendo que hablabas de que alguien quería hacerte daño. Están preparando el terreno. Me recosté, dejando que la realidad calara, dejando que la traición quemara hasta convertirse en combustible. Quieren que el mundo crea que estaba mal, que escapé. Tal vez hasta me quité la vida. Vera cerró la laptop, sus ojos duros. ¿Qué quieres hacer? Apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Creen que han ganado? Encontré la mirada de Vera. Firme e inquebrantable. Vamos a recuperar todo. Y si quieren un funeral, se lo daré inolvidable. Estaba afuera de la funeraria, el vestido negro de Vera pegado a mi piel. El aire frío, rozando mis brazos desnudos como desafiándome a darme la vuelta. Ajusté el escote. Mirando mi reflejo en la ventana oscurecida, tratando de encontrar a la mujer que creían enterrada en la nieve. Mi aliento empañó el vidrio mientras susurraba, no puedes rendirte. Era temprano en la tarde. El viento cortante, el cielo azul pálido que hacía que el mundo se viera demasiado limpio para las mentiras que esperaban adentro. Tomé un último respiro y empujé la puerta. Entrando en el aroma de lirios y colonia barata. Un silencio cayó como un vaso roto. Las conversaciones se cortaron a medias. Las cabezas se giraron, las cámaras dispararon, los suspiros recorrieron las filas de asientos mientras la gente miraba al fantasma que creían estar llorando. Miss estaba en medio de un sollozo. El pañuelo congelado a medio camino hacia su rostro, ojos abiertos y sin parpadear. Rowan estaba en el podio, la boca aún abierta en una palabra que nunca salió. Un periodista al fondo gritó, ¿es ella? ¿Es Helene Thorne? Seguí caminando. Los tacones que Vera me había prestado resonando. En el suelo de baldosas, firmes y decididos. Pasé junto al cartel cerca de la entrada, mi retrato impreso en blanco y negro. Con una cinta negra prendida en una esquina. Las palabras en memoria amorosa que deslizaban bajo mi nombre me hicieron detenerme un instante antes de mirar. Rowan, veo que empezaron sin mí, dije, con voz tranquila, dejando que el silencio volviera a tragarse la sala. Mi mirada recorrió los rostros. Vecinos, miembros de la junta, funcionarios locales, todos reunidos para llorar una muerte que no fue real. Rowan parpadeó, su expresión cambió de sorpresa a algo ensayado. Algo público. Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada, mientras avanzaba hacia mí con los brazos abiertos. Celine, gracias a Dios que estás viva. Pensamos que estabas. Retrocedí, dejando que sus brazos colgaran inútiles en el aire. Guárdatelo. Los jadeos llenaron la sala de nuevo, murmullos que se propagaban como viento entre la hierba alta. Algunas personas se pusieron de pie, retrocediendo como si temieran que me derrumbara frente a ellos. Otros miraban con ojos abiertos, teléfonos en alto para capturar la escena que se desplegaba ante ellos. Milos avanzó, dando un paso con la mano temblorosa. Su rostro estaba surcado por lágrimas frescas. Celine, pensábamos que te habías ido, has estado bajo mucho estrés, ¿recuerdas? Dijiste que la gente te estaba vigilando. Estabas asustada. Su voz se quebró, la nota perfecta de preocupación, pero sus ojos nunca encontraron los míos. Sentí algo agudo y claro asentarse en mi pecho. ¿Pueden contarle sus mentiras a ellos?, dije, señalando a las cámaras y a los reporteros, que se acercaban. Pero ya no pueden mentirme a mí. Un murmullo estalló entre los invitados. Periodistas inclinándose hacia adelante, micrófonos alzados, mientras las preguntas llovían. ¿Dónde has estado? ¿Es cierto que estabas inestable antes del accidente? ¿Qué pasó allá en la montaña? Los flashes de las cámaras parpadeaban como relámpagos y el aire vibraba con el murmullo bajo de susurros y el chasquido agudo de los obturadores. La seguridad intervino, tratando de contener el caos, mientras yo permanecía en medio de la tormenta, inmóvil. La mandíbula de Rowan se tensó, pero mantuvo su falsa preocupación pegada al rostro, intentando alejarme de la multitud. Celine, salgamos de aquí. Necesitas ayuda. Aparté mi brazo, mirándolo fijamente a los ojos. La única ayuda que necesito es que me quites las manos de encima. Por el rabillo del ojo, vi a Vera deslizarse entre la multitud, su rostro tranquilo, sus ojos agudos. Se acercó, presionando un pequeño pendrive en mi palma, sus labios apenas moviéndose al susurrar, cuando estés lista. Cerré la mano alrededor de él.
su peso anclándome en medio del caos. Las cámaras seguían disparando, las preguntas seguían llegando, pero todo lo que podía oír era la certeza silenciosa en mi mente. Sí querían un funeral. Les daría uno que nunca olvidarían. Guardé el pendrive en mi bolsillo, sintiendo su pequeño peso mientras salía de la funeraria. El auto de Vera estaba estacionado a una cuadra y mantuve la cabeza baja, ignorando los gritos de los reporteros y los flashes que estallaban detrás de mí. No hablamos hasta que las puertas del auto se cerraron, el silencio dentro un marcado contraste con el caos que dejamos atrás. Condujimos a través de la luz menguante, el cielo sangrando en la noche, las farolas encendiéndose al pasar bajo ellas. Pude ver la tensión en los nudillos de Vera sobre el volante. Pero no me presionó para hablar. En cambio, solo dijo, necesitas ver lo que hay en esto. Su voz era baja, firme, como siempre cuando manejaba malas noticias. En su apartamento, nos sentamos en una pequeña mesa cerca de la ventana. El brillo de la ciudad pulsando como un latido inquieto. Sacó su laptop, el zumbido llenando el silencio mientras insertaba el pendrive. Miré por la ventana un momento, viendo las luces difuminarse. El frío filtrándose incluso a través del cristal. Mis manos estaban firmes, pero por dentro sentía que estaba al borde de un precipicio. La pantalla cobró vida con carpetas, archivos etiquetados con fechas y nombres en clave que no reconocía al principio. Vera los abrió metódicamente, mostrando estados de cuenta bancarios y confirmaciones de transferencias. Cada clic era como un clavo que se hundía más profundo. Mi nombre estaba allí, mi firma. O lo que parecía, autorizando transferencias que nunca había visto. Dinero desviado a cuentas ocultas, movido bajo capas de empresas fachada falsas. Seleni, mira esto. La voz de Vera era cortante. Pero escuché la rabia debajo. Sacó una cadena de correos electrónicos, mensajes entre Miss y Rowan, mi hermana y mi esposo planeando el día en que literalmente me apartarían para cobrar el seguro que llevaba mi nombre. Ahora es un problema. No podemos dejar que arruine todo. Las palabras de Rowan en la pantalla. Sentí que me empujaban otra vez, esta vez sin el viento que pasaba por mi cara para distraerme. Me faltó el aire, las manos me temblaron, pero mi rostro permaneció frío. Lo leí 2 veces. Luego una tercera, dejando que la traición se grabara en mi memoria. Lo planearon todo esto. Mi voz era baja, pero los bordes eran lo suficientemente afilados para cortar la habitación. Vera no respondió. Solo tomó su teléfono y marcó a su amigo abogado. Podemos congelar tus cuentas conjuntas, dijo después de colgar. Empezaré el proceso para recuperar el control de la empresa. Antes de que vacíen todo. A la mañana siguiente, los 3 estábamos en una oficina pequeña, en un bufete de abogados en el centro, el aire cargado de calor reciclado y tensión. Los papeles crujían. Las manos del abogado se movían rápido mientras revisaba registros, comprobaba saldos y verificaba firmas. Sus ojos se movían entre Vera y yo, sus labios apretados en una línea delgada. Finalmente se levantó, pálido. Celine, lo siento. Ya presentaron documentos alegando que no estás mentalmente apta. Se movieron rápido. Tus cuentas están congeladas bajo una orden protectora. Y están presionando para tomar tus derechos de voto en la empresa. Las paredes parecían cerrarse. A mi alrededor. El aire demasiado denso para respirar. Escuché el eco de la voz de Miss, la sensación de su mano en mi espalda antes de empujarme. La mirada vacía de Rowan mientras caía. Apreté los puños, sintiendo mis uñas clavarse en las palmas. Sabían que iría por ellos. Susurré más para mí que para Vera o el abogado. Cada momento se repetía en mi cabeza, cada mentira, cada sonrisa fría. Cada susurro diciéndome que confiara en ellos. Necesito un minuto, dije, levantándome y saliendo al pasillo, encontrando el baño al fondo. El espejo sobre el lavabo estaba agrietado. Una línea irregular atravesaba el reflejo de mi rostro. Me aferré a los bordes del lavabo, dejando que el frío porcelánico me anclara mientras las lágrimas nublaban mis ojos. Pero las limpié, dejando que la rabia despejara la niebla. No esta vez, susurré a la mujer en el espejo, la mujer que pensaron que podían romper, la mujer que dejaron por muerta. Volví a la oficina, encontrando la mirada de Vera. Encontraremos otra manera, le dije, dejando que el acero en mi voz llenara la habitación. Quieren que esté débil. Así es como perderán. Mientras recogíamos nuestras cosas, preparándonos para salir, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. La pantalla iluminándose con un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hicieron. Encuéntrame. Miré el mensaje, el mundo se redujo al brillo de la pantalla, sabiendo que esto podría ser un aliado o una trampa. Necesitaba enfrentarlos. Crucé la mirada con Vera antes de salir de su apartamento. El mensaje aún brillando en mi teléfono. No le dije los detalles, solo que debía seguir esta pista. Quiso venir, pero negué con la cabeza.
asegurándole que llamaría si algo salía mal. El aire frío mordía mi piel mientras caminaba unas pocas cuadras hasta el Daine, ese tipo con un cartel de neón medio encendido, zumbando contra el silencio de la noche. Me deslicé en una mesa en la esquina, manteniendo la espalda contra la pared. Ojos siguiendo cada sombra que se movía tras las ventanas empañadas. El olor a café quemado y grasa impregnaba el aire, anclándome en la realidad de que no estaba muerta, que no había terminado todavía. Pasé el dedo por el borde de la taza de café desconchada frente a mí, calmando mi respiración. La puerta sonó y un hombre con una chaqueta verde gastada entró, recorriendo la sala antes de fijar su mirada en mí. Se movía con la cautela de quien ha sido herido demasiadas veces, y mientras se acercaba, noté una ligera cojera en su paso. Se deslizó en la mesa frente a mí, quitándose un gorro tejido para revelar un cabello despeinado y ojos cansados. Me llamo Aaron, dijo en voz baja, mirando alrededor antes de inclinarse. Sé lo que Miss y tu esposo te hicieron. No parpadee. ¿Cómo? Exhaló, frotándose la mandíbula con la mano. Solía trabajar para Miss. Demonios, fui lo suficientemente estúpido para pensar que la amaba. Ella me usó. Me descartó cuando ya no le servía. Pero antes de hacerlo, guardé copias de cosas que la destruirían por completo si alguna vez vieran la luz del día. Lo estudié, buscando la mentira. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Sus ojos bajaron a la mesa, sus dedos jugando con una grieta en la fórmica. Porque he visto cómo destruye a la gente y se aleja sonriendo. Pensé que podría ignorarlo. Vivir con ello. Pero cuando vi tu cara en las noticias, cuando escuché lo que dijeron de ti, ya no pude más. No confiaba en él, pero le creí. O quizás solo quería creerle porque necesitaba algo, cualquier cosa, para cambiar el rumbo. Sacó una llave pequeña del bolsillo y me la deslizó. Hay un depósito a 2 cuadras de aquí. Todo está ahí. Expedientes médicos falsos, formularios. De seguro, incluso correos entre ella y tu esposo sobre cómo manejarte. La palabra manejar hizo que apretara la llave más de lo que pretendía. La guardé en mi bolsillo, manteniendo la mirada fija en él. ¿Por qué ayudarme, Aaron? ¿Sabes de lo que es capaz? Soltó una risa hueca. Sí, lo sé. Pero quizás ya me cansé de ser un cobarde. Dejé algo de dinero en la mesa y me levanté, sintiendo el peso de todas las miradas en el Daine mientras salíamos al frío otra vez. Vera nos encontró a una cuadra, su auto encendido bajo una farola, el escape formando una neblina en el aire helado. No hablamos mucho en el camino al depósito. El zumbido de las llantas sobre el asfalto mojado era el único sonido entre nosotros. Dentro del depósito, las luces fluorescentes parpadeaban mientras giraba la llave y abría la puerta metálica con un chirrido. Cajas apiladas ordenadamente, etiquetadas con fechas y nombres que me revolvían el estómago. La letra de Melis estaba por todas partes, su caligrafía cuidadosa, burlándose de mí desde las etiquetas. Archivos sobre mi salud, diagnósticos falsos. Sus planes para pintarme como inestable y asegurar el pago. El aliento de Vera se cortó, mientras hojeaba una carpeta. Celine, esto es suficiente para enterrarlos. No pude responder. Mi teléfono vibró, la pantalla iluminándose con una llamada de video. Era ella. Acepté, sosteniendo el teléfono a la distancia, mientras la cara de Melis llenaba la pantalla, calmada y serena de una manera que me hacía estremecer. Mira quién está aquí, ronroneó, ladeando la cabeza. Escarbando donde no deberías. ¿Sabes dónde estoy?, pregunté, con voz firme, a pesar de que mi pulso retumbaba. Ella sonrió con desdén, sus ojos fríos e inmóviles. Por supuesto que sí. ¿Crees que has ganado algo, Celine? ¿Crees que eres lista? Siempre fuiste tan frágil. Es adorable que pienses que puedes luchar contra mí. Intentaste matarme. Su sonrisa no vaciló. Cuidado con lo que dices. Todavía tengo amigos en lugares altos. Y si siquiera piensas en hacer pública cualquiera de esas cosas, señaló hacia las cajas detrás de mí. Me aseguraré de que el mundo vea cada secreto sucio que has tratado de esconder. ¿De verdad crees que ellos te apoyarían cuando sepan todo? La llamada terminó antes de que pudiera responder, dejándome mirando mi reflejo en la pantalla negra. El frío del depósito se filtró en mis huesos, mientras el miedo se asentaba, pero me obligué a respirar, a pensar. De vuelta en el auto. Sentí el peso de todo aplastándome mientras miraba por el parabrisas hacia la oscuridad. La voz de Miss resonaba en mi cabeza. El recuerdo de ella empujándome, el viento pasando a mi lado, el frío, la traición. Ella sigue controlándolo todo. Susurré, con las manos temblando mientras las llevaba a mis ojos. Vera me tomó la mano con firmeza. Está asustada, Celine, por eso está atacando. Sabe que estás viva y que vienes por ella. Solté un suspiro tembloroso, limpiando las lágrimas de mis mejillas, dejando que la rabia quemara el miedo. Me giré hacia Vera con voz tranquila.
Entonces que tenga miedo. Ahora me toca a mí. Regresamos a la casa de Vera, las cajas guardadas bajo llave en la cajuela, el silencio entre nosotras, ya no pesado, sino cargado, vivo con un propósito. Al estacionarnos. Miré de nuevo la llave del depósito en mi mano. Luego a Vera. Necesito abrir ese casillero otra vez, dije, voz baja pero segura. Hay un archivo ahí dentro que o me liberará o destruirá todo lo que me queda. Salí del auto de Vera, agarrando la carpeta contra mi pecho, el frío aire de Denver cortándome la cara como recordatorio de que aún estaba viva. Aún luchando, la nieve crujía bajo mis botas mientras me dirigía hacia el edificio del juzgado, cada aliento formando una nube que se disolvía en la luz de la mañana. Esto era todo. No más esconderse. No más dejar que otros decidieran cuando valía la pena que siguiera viva. El pasillo olía a café rancio y químicos de limpieza. Vera caminaba a mi lado, su mano rozando la mía por un momento antes de soltarla y dejar que yo tomara la iniciativa. Pasamos por seguridad, el guardia me lanzó una mirada curiosa mientras colocaba la carpeta en la cinta transportadora. Sostuve su mirada sin parpadear. En una sala de conferencias privada cerca del juzgado, ellos esperaban. May sentada con su postura perfecta, el cabello recogido, fingiendo preocupación. Mi esposo también estaba, fingiendo un duelo tan convincente, que casi le creí, pero el fugaz destello de miedo en sus ojos al verme me recorrió la espalda. Había algunos más, su abogado, una amiga de la familia que siempre había creído lo peor de mí. Y otra mujer que no paraba de mirar su teléfono, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Cerré la puerta detrás de mí, el clic resonando lo suficiente para captar todas las miradas. No me molesté en sentarme. Dejé caer la carpeta sobre la mesa. El sonido cortante en la quietud. Celine, empezó mi esposo, levantándose, como si fuera a abrazarme como en alguna película de reencuentro. Alcé una mano. No. Su boca se abrió y cerró, y volvió a sentarse, sus ojos buscando a Mace. Qué palidez yo antes de curvar sus labios en esa sonrisa condescendiente. Familiar. Bueno, dijo, cruzando las manos, mira quién decidió aparecer. Estábamos tan preocupados por ti, la ignoré, abriendo la carpeta y esparciendo los documentos sobre la mesa. Páginas de correos. Transferencias bancarias, reclamaciones de seguro y copias de expedientes médicos falsos. Sus crímenes en blanco y negro, indiscutibles. Esto es lo que hicieron, dije, con voz calmada, aunque mi pulso retumbaba. Esto es lo que son. May ría un sonido hueco. Celine, de verdad, esto es vergonzoso. Siempre has tenido estos episodios. Intentamos ayudarte, pero simplemente no nos dejas. ¿Verdad? Miró a su alrededor buscando aprobación. Está inestable, dijo los demás con tono cargado de lástima. Siempre ha estado inestable, la miré fijamente a los ojos, dejando que el silencio se prolongara hasta que finalmente desvió la mirada. Susurré, siempre estuviste en el camino antes de empujarme de ese helicóptero. No pensaste que viviría para decírtelo en la cara, ¿verdad? El aire pareció desaparecer de la sala. Hasta mi esposo evitaba mirarme, mirando hacia la mesa, con las manos apretadas en puños. No tienes pruebas de nada de esto, estalló Mace, su compostura quebrándose. Afuera, Vera y Aaron trabajaban. Y yo lo sabía. Sentí como mi teléfono vibraba en el bolsillo. Mensaje tras mensaje iluminaba la pantalla. Mientras me seguía hablando, Vera publicaba partes de la evidencia en línea, etiquetando noticieros locals, grupos comunitarios y a cada persona que alguna vez creyó las mentiras de Miss. Tus mentiras ya no funcionarán, dije en voz baja. El teléfono de Mace vibró. Luego otra vez y otra más. Bajó la vista, con los ojos muy abiertos mientras revisaba. El color desvaneciéndose de su rostro. La sala se llenó del suave tintineo de notificaciones. Un teléfono tras otro iluminándose. El abogado de mi esposo carraspeó, mirando a Rowan, luego a Miss, antes de fijar su mirada en mí con algo que casi parecía respeto. La amiga de la familia, que siempre me odió, se movió incómoda en su silla. Las manos de Milus temblaban mientras apretaba su teléfono. Sus ojos buscando una salida como un animal acorralado. ¿Crees que esto terminó? Siseó, levantándose. Tan rápido que su silla cayó detrás de ella. Di un paso adelante, con voz firme. No, esto apenas comienza. Me lanzó una mirada fulminante, con la mandíbula tensa, pero no pudo encontrar palabras. Por una vez, no tenía nada que inventar, nada detrás de qué esconderse. Recogí la carpeta, juntando las páginas lenta y cuidadosamente, asegurándome de que viera que ahora yo tenía el control. Que ya no le tenía miedo. Al salir al aire, helado, el frío no se sintió como castigo esta vez. Se sintió como libertad fresca y pura, borrando el miedo y los años de dejar que otros decidieran quién podía ser. Mi teléfono vibró de nuevo. Pero no lo revisé de inmediato.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí el suelo firme bajo mis pies, el aire en mis pulmones, la mente para respirar. Sabía que la pelea no había terminado, pero estaba lista. Al atravesar las puertas del juzgado, el aire frío de la mañana me golpeó, afilado y real, anclándome para lo que venía. Se había formado una multitud, reporteros empujándose, cámaras destellando. Gente con los teléfonos en alto, transmitiendo cada segundo de mi paso hacia la luz del día. Sostuve la carpeta contra mi pecho, inhalando profundo, recordándome por qué tenía que seguir. ¿Por qué no podía dejar que me silenciaran de nuevo? Los murmullos crecían mientras avanzaba. Capté fragmentos. Es ella. Está viva. ¿Qué está pasando? Mis manos temblaron un segundo antes de apretarlas, calmando mi respiración. Esto ya era más grande que yo. Era por cada persona que alguna vez fue apartada, a la que le dijeron que no valía nada, que tuvo que sonreír mientras gente como Missy Rowan robaban todo. Justo cuando comenzaba a encontrar mi ritmo. Los teléfonos a mi alrededor comenzaron a vibrar, las notificaciones iluminando pantallas, las miradas cruzándose con confusión. Vera estaba a mi lado, el teléfono en la mano. Sus ojos recorriendo los titulares que empezaban a inundar. Celine, dijo en voz baja. Están intentando manipularlo. May se movió rápido. Alertas de noticias mostraban documentos falsos con mi firma falsificada, acusándome de desviar dinero de la empresa a cuentas privadas. Titulares me calificaban de inestable, fraudulenta. Una mujer que fingió su propia muerte para cubrir sus crímenes. Mi nombre era tendencia, pero por todas las razones equivocadas. Por un instante, el miedo que tanto había luchado por enterrar volvió a trepar, frío y familiar. El miedo a no ser escuchada, a perderlo todo otra vez, a ver cómo me quitaban lo que era mío, mientras sonreían en mi cara. Bajé la vista, mi reflejo temblando en un charco a mis pies. Y vi a la mujer que intentaron convertir en rota, silenciosa, fácil de borrar. ¿Estás lista?, susurró Vera a mi lado. La miré, a la gente que esperaba, a las cámaras que seguían grabando. Saqué el teléfono del bolsillo, apretándolo tan fuerte que los nudillos me dolían. Sí, dije, levantando la cabeza. Estoy lista. Avanzamos hacia las escaleras, la multitud abriéndose a nuestro paso. Vera conectó mi teléfono a un pequeño proyector portátil que habíamos preparado. La imagen parpadeando en la pared lateral del juzgado. La gente giró, con ojos abiertos, cuando comenzó a reproducirse el video. Ahí estaba Miss riendo, con una copa de vino. Su voz arrastrada, mientras se inclinaba hacia la cámara. Siempre ha estado en el camino, dijo, chocando su copa con otra. Nunca lo vio venir. Solo hizo falta un empujón. Dinero fácil. Sus rostros eran claros. Las palabras inconfundibles. La verdad expuesta para que todos la vieran. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Los teléfonos se levantaron, capturando cada segundo, transmitiendo en vivo. Algunos se cubrieron la boca, otros gritaron incrédulos. La ola de realizaciones propagándose como fuego. Vi a gente mirando sus pantallas hacia mí, luego de nuevo al video. Podía ver que entendían. Desde el borde de la multitud vi a la gente de Melis intentando abrirse paso, gritando para que el video fuera eliminado, para que la gente dejara de grabar. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en todas partes. De repente, Miss apareció con el rostro rojo, los ojos desorbitados, lanzándose hacia mí, gritando, lo arruinaste todo. Su voz se quebró, cruda de rabia, su imagen cuidadosamente construida, desmoronándose con cada paso que daba hacia mí. La seguridad reaccionó rápido, sujetándola mientras pateaba y gritaba. Sus amenazas cortando el aire frío. Te destruiré, chilló. ¿Crees que has ganado? Me quedé inmóvil, el caos a mi alrededor ralentizándose en un túnel silencioso mientras la veía luchar. Su poder desvaneciéndose. No sentí lástima, no sentí miedo, solo sentí libertad. Voces empezaron a corear mi nombre, gente aplaudiendo, algunos tocándome el hombro al pasar. Las lágrimas me picaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no ahora. Levanté la cabeza, dejando que la verdad nos envolviera. El aire de Denver, fresco y cortante, lavando el peso que había cargado por demasiado tiempo. Mientras el equipo de seguridad se llevaba a Miss, una reportera dio un paso adelante, su micrófono temblando un poco, mientras preguntaba, Celine, ¿qué sigue ahora que la verdad salió a la luz? Me detuve, mirándola, luego a la gente. A nuestro alrededor, sus rostros llenos de esperanza, curiosidad, incredulidad. Una pequeña sonrisa cansada asomó en mis labios. Ahora, dije, con voz firme y clara, que se alzó sobre la multitud vivo. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad. Abrí los ojos al silencio. El skyline de la ciudad parpadeaba. Frente a mí, a través de la ventana, la luz temprana de Denver bañando los edificios con un brillo suave y perdonador. Me senté despacio, las sábanas trayendo aire cálido consigo.
y envolví mis manos alrededor del café que Vera había dejado en la mesita antes de irse a su reunión temprano. El vapor se enroscaba hacia mi rostro mientras inhalaba, dejando que llenara esos espacios dentro de mí que habían estado vacíos demasiado tiempo. Dejé que mi mente divagara, el silencio interrumpido solo por el zumbido del calefactor. Recordé el día en que Mace me tomó la mano por primera vez. Éramos solo niñas, al borde del divorcio de nuestros padres. Mace aferrada a una grulla de papel que yo había doblado para ella, susurrando, «No me dejes». Ese recuerdo dolía como nada más podía. Porque ella fue la primera en irse una y otra vez hasta la traición final que casi me cuesta la vida. El dolor no era solo por la traición. Era el eco de una familia que se volvió extraña, de un amor convertido en arma. Dejé el café y tomé mi teléfono, recorriendo el aluvión de mensajes. Algunos eran odiosos, llamándome mentirosa, diciendo que merecía todo lo que me pasó. Otros venían de extraños que compartían sus propias historias de traición, de levantarse cuando el mundo quería que siguieran caídos. Borré las amenazas. Bloqueé los números y dejé el teléfono a un lado. Mi mano encontró la carpeta, con los papeles finales que Vera había preparado. Firmé cada página, recuperando el control total de mi empresa, cada trazo del bolígrafo como un soplo de aire limpio. Más tarde esa mañana, Vera volvió, con el cabello recogido en un moño bajo, una sonrisa cansada en el rostro, mientras me entregaba otra taza de café. Nos sentamos en su pequeña cocina, la ciudad viva más allá de la ventana, coches y gente moviéndose con la promesa de otro día. ¿La perdonarás alguna vez?, preguntó Vera suavemente. Sus ojos buscando los míos mientras sorbía de su taza. Sentí que las lágrimas amenazaban, pero las reprimí. La garganta apretada, mientras negaba con la cabeza. No sé, dije sinceramente, tal vez el perdón no sea por ella. Tal vez sea para dejarme avanzar. Vera extendió la mano, apretando la mía antes de soltarla. El silencio entre nosotras era cálido, un suave recordatorio de que ya no estaba sola. Por la tarde, caminé hacia el centro comunitario que había ayudado a construir silenciosamente hace años, un lugar para mujeres que comienzan de nuevo, reconstruyéndose tras las tormentas de sus vidas. Me moví entre ellas sin ser notada, observando risas, conversaciones tranquilas, pequeñas victorias sobre papeleo y empleos encontrados, y los colores vivos que los niños llevaban mientras jugaban en una esquina. Era justo estar allí, ver a estas mujeres reencontrándose a sí mismas, pedazo a pedazo. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, de rizos y grandes ojos marrones. Tiró de mi abrigo. Sostenía una grulla de papel, sus alas cuidadosamente dobladas, bordes un poco irregulares. «Para la esperanza», dijo tímida, colocándola en mi mano antes de volver corriendo con su madre. Cerré los ojos un momento, el papel suave en mi palma, recordando el día que hice una grulla para mí, diciéndole la misma palabra, esperanza. El círculo no era perfecto, pero era suficiente. Al volver a caminar por la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse, sentí cada paso como una promesa para mí misma. La confianza quizá nunca regresaría del todo y algunas heridas tardarían más en sanar que otras. Pero estaba viva, estaba libre y era lo suficientemente fuerte para seguir adelante sin miedo a ser silenciada otra vez. Me detuve al borde tranquilo de un pequeño parque, saqué el teléfono. Girando la cámara hacia mí, mi reflejo me miró, más vieja, más sabia, aún llevando las sombras de lo que había sobrevivido, pero con una luz en mis ojos que había estado ausente demasiado tiempo. ¿Has sobrevivido algo así alguna vez?, pregunté suavemente, dejando que mis palabras se posaran en la quietud. Cuéntame tu historia. Leí cada una. Terminé la grabación, guardando el teléfono en el bolsillo mientras me giraba hacia las luces brillantes de la calle delante de mí. El aire estaba frío, pero fresco, y dejé que llenara mis pulmones mientras daba otro paso y otro, cada uno más ligero que el anterior. Y por primera vez, no necesité su aprobación para sentirme viva. Yo era suficiente tal como soy.